hay que tener en cuenta dos o tres puntos que son, digamos que desde la academia se lo estudia, se lo investiga, se cuestiona, y pasan a ser tres conceptos pilares. Uno que es el concepto de paradigma, Ujú. otro es el concepto de la teoría de los sistemas y otro del pensamiento complejo, no de las ciencias de la complejidad, sino del pensamiento complejo. Y esto quiere decir que para la envergadura del problema que estamos viviendo hace falta tener una visión mucho más amplia y mucho más profunda. ¿Por qué? Porque esto se da en un margen en donde en algunos puntos no se está dando respuesta a la problemática. Y eso habla de el cambio de paradigma. Seguramente muchos habrán escuchado de la complejidad términos, ¿sí? Sí, Este es el cambio de paradigma. Ahora, en realidad, si uno preguntara, y no se entiende mucho qué es, parecería que es como una moda, ¿sí? sí. Entonces, el entendimiento profundo en cuanto a dar cuenta qué es lo que se está haciendo, eh, cabe mencionar, como vos bien dijiste, el ejemplo de las vacunas, ¿sí? Entonces, yo quisiera mencionar y traer, como para empezar un proceso de pensamiento, a la mitología griega, ¿sí? Ujú. Al mito de Casandra. El mito de Casandra es Casandra, hija de Príamo, rey de Troya, muy bella, eh, quería tener un atributo. Ese atributo significaba tener una visión de futuro, más predecir el futuro. Con lo cual el dios Apolo le otorga a ella ese beneficio, pero con la condición de que ella sea amante de Apolo. Después le otorgan esos beneficios y Casandra no quiere ser amante de Apolo, entonces la maldice. Y la maldice a Casandra dándole un maleficio que es el punto de que ella puede predecir el futuro, decir qué es lo que va a pasar, pero nadie le cree. Cassandra es el nombre que se le puso a una periodista, una colega tuya, Ujú. que es Laurie Garrett, que en el año 1994 escribió un libro donde ya hablaba de estos temas. ¿Sí? En el 2004, en TED, hace todo un análisis de las epidemias del H1N1, H5N1 y todas las variantes que vos quieras, pero también hace una reflexión con respecto a lo que había pasado en septiembre, cuando caen las Torres Gemelas. ¿Y qué es lo que pasaba? Estaban registrando y monitoreando la gripe aviar. Se caen las torres, cierran los aeropuertos Sí. y la curva desciende. Entonces, ¿cuál es la reflexión y la sugerencia? Si nosotros cerramos los aeropuertos, Va a disminuir la circulación de este virus. exactamente, con la cual es una solución. Ahora, no se puede cerrar los aeropuertos. Claro, no se puede paralizar. Exactamente, pero hace el ejercicio de pensamiento donde dicen, bien, pero cerrar sería una solución. Sí, habría que evaluar costo-beneficio. Bien, ¿qué es lo que se hace? Se cierra y vamos para adelante. ¿Cuál es una de las primeras medidas? Las máscaras. Perfecto. ¿Cuántas máscaras tenemos en Estados Unidos? Y nos alcanzan para una semana. Claro, ¿Dónde están las máscaras? ¿Dónde se fabrican? En China. en China. Exactamente. Se dan, como dicen los españoles, de bruces, ¿sí? Con que esa es la realidad. 2004 esto. No hace Bill Gates que en el 2015 habló y dijo que el virus venía. Sí. Digamos, ya hay una historia de esto. Y esto también, digamos, se refleja en un concepto que es la globalización. Ahora, cuando vos globalizás, no es que globalizás una parte, globalizás todo. Sí. Mediando el tema del transporte, obviamente, ¿sí? Pero no tomando ciertos recaudos. ¿Por qué? Porque esto hace a la geopolítica. ¿Cuál es? Lo que todos sabemos es la pelea por el poder hegemónico entre Estados Unidos y China. Ya los organismos, ¿cuán multilaterales son? Sí. Si no se es multilateral, sale el bilateralismo y en consecuencia el nacionalismo de vacuna.
Sí, tal cual. Entonces, ¿cuáles son los papeles que juegan los otros organismos? El otro organismo, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, presenta los papeles, te hacen todas las cuestiones administrativas, ven, chequean y te dicen, bueno, perfecto, Gastón, tenés esta patente. ¿Sí? Claro. Y quedó Esta ahí. vacuna es suya y de nadie más. Exactamente. Ahora, esa patente que vos tenés de ese medicamento se comercia. Sí. ¿Dónde se comercia y dónde se negocia el multilateralismo? En la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la Organización Mundial del Comercio? Porque yo he escuchado llamativamente, yo soy médico y sé más o menos salud pública, he tenido experiencia durante muchos años, he gestionado mal, bien, con errores, etcétera, o con aciertos también. Pero hay como un desfasaje en el conocimiento o en la información. ¿Por qué? Porque dentro de la Organización Mundial de la Salud está la comisión de los ADPIC, ¿sí? Que los ADPIC son los derechos que tienen los países a pedir excepciones y a, de alguna manera, consensuar, ¿sí?, estas cuestiones de las patentes. ¿Qué es lo que pasa en los ADPIC y a diferencia de los otros organismos? Es que las definiciones de la Organización Mundial del Comercio son distintas a las decisiones que tiene la Organización Mundial de la Salud y la OMPI, porque son vinculantes. Sí. ¿Sí? Y yo creo que se ha perdido la ética en las decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el deseo de todo. Esto es como volver a la teoría de Rawls sobre la justicia distributiva. ¿Sí? Si todos estamos en iguales condiciones, no sabés qué es lo que te va a tocar. Una vez que naces, si nacés en un lugar rico, no tenés mayores problemas de esto, tenés de otros, ¿no? Pero en estas cuestiones creo que es un gran desafío que hay que tomarlo y hay que trabajar en función de llegar. Yo no creo en cuestiones, digamos, paradisíacas, no creo que vaya a quedar del todo, pero por lo menos demos 2 pasos, porque se les va a venir en contra. Pero acá hay otra cuestión que yo quiero puntualizar, que es, los países desarrollados también tienen problemas con sus multinacionales, porque las multinacionales tienen más poder que los estados. Sí. El cannabis es un medicamento en cuanto y en tanto cumpla la metodología de investigación. O sea, esto que estamos viendo en la vacuna tiene que hacer la molécula de cannabis. Sí. Y ahí vos le ponés el término de medicamento. Antes no es. Puede tener efecto terapéutico, con lo cual vos firmás un consentimiento informado y el médico se hace responsable de seguir. Y otra cuestión es qué es lo que nosotros estamos proponiendo, porque nos parece que esta es la línea. No nos metemos en la cuestión de lo recreativo, de los jabones. Bueno, ese es parte otro que está bien que se haga, sea admitido, etcétera. Pero lo que nosotros estamos sumamente preocupados es que esa molécula tenemos que tener evidencia de qué es lo que hace en el cuerpo. Porque vos tenés que en una gotita de aceite podés tener de 45 a 75 moléculas activas. El que conocemos es el cannabidiol. Pero ¿cuál es la interacción en esto, en el pensamiento complejo? ¿Cuáles son las interacciones que se dan? Porque no es lo mismo en una persona que otra. O puede ser, de acuerdo a determinada condición. O combinado con otros medicamentos. Exactamente. Entonces lo que estamos haciendo es, vos, Gastón, médico, vení, te damos toda la información, pero aparte te introducimos en lo que es investigación. Pero no hace falta un laboratorio, porque ya el consultorio puede ser. Y lo que te hace falta es tener protocolos, que vos sigas esos protocolos. Entonces dice, viene Mica, tiene dolor neuropático. Bueno, mira, la evidencia que tenemos hasta ahora es esta. Vamos a probar con esto. Y yo voy haciendo un seguimiento y un reporte a los investigadores. Con lo cual, si yo tengo, por ejemplo, 10 personas, yo voy a saber en Jujuy, estas 10 personas, cuáles son las características, cómo le di, cuáles son las curvas de absorción. Una información totalmente rica. Y yo, porque hoy mucho se está hablando de dato mata relato, que yo lo veo flojo.
¿Por qué? Porque el dato es uno solo y yo lo manejo de acuerdo a mi conveniencia. El dato tiene que conformar información para generar evidencia y poder acercarnos un poquito más a la verdad. Exacto. Bueno, quienes quieran profundizar en ese tema, ¿dónde lo pueden encontrar? Mira, nosotros, bueno, este es un adelanto porque es la primera vez que lo digo, está siendo ya tramitado, nosotros calculamos que ya a fin de mes lo vamos a estar difundiendo y tenemos estimado que el inicio se va a dar a partir del 3 de junio. Y otra cuestión, este modelo lo estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque también necesitamos un productor donde nosotros le digamos, bueno, mira, cambia esto ahora, esto va para este lado, cambiame la hojita, ponele más de esto, sácame menos de esto, digamos, una cierta maleabilidad para hacer el proceso de encadenamiento.